Como decía el pastor, nosotros con mi familia, digo nosotros porque obviamente no estoy solo, está junto con mi esposa y mi hijo, somos misioneros en Mozambique hace ya 9 años. Trabajamos en la zona norte de Mozambique con una tribu que es la tribu Yao. Ese es el nombre de la tribu, y donde se habla un idioma que es el Chillao. Es una zona muy rural. O cuando ustedes piensan en África, mucha gente me dice, oh, pienso en los animales, en los leones, los elefantes. Bueno, la zona donde nosotros trabajamos es así, es el África que uno recuerda de las películas, no sé, del Rey León, donde está el sol grande en el fondo, la montaña, los elefantes, y todavía la vida salvaje convive con la vida humana. Es un lugar verdaderamente sorprendente, muy lindo, pero muy remoto, y donde la palabra del Señor no había llegado hasta que nosotros llegamos a ese lugar y hemos tenido el privilegio de empezar a compartir con los hermanos o con las personas de allá el mensaje de Cristo. Es una tribu musulmana que mezcla la tradición animista o ancestral de los antepasados del culto a los espíritus, lo mezcla con el Islam. Entonces ustedes se pueden imaginar, donde también hay mezquitas y hay las oraciones musulmanas y todo eso, pero mezclado con las tradiciones animistas. Les quiero compartir un poquito para que nos ubiquemos antes de entrar de lleno en la palabra. Les voy a compartir, a ver si puedo. Estoy compartiendo a ver, un poquito. Ahí sí. Les voy a compartir algunas fotos y para que nos ubiquemos también esta es la foto de nuestra familia para que nos conozcan, y también al lado está la foto del país de Mozambique. En el mapa de África ustedes pueden ver dónde está ubicado Mozambique, en el sureste de África, y enfrente de Madagascar, para los que ubican un poco la isla de Madagascar. Y nosotros dentro de ese país estamos en el norte, donde está esa estrella roja. En el norte está ubicado Mekula, la zona donde nosotros trabajamos, que es la frontera también, muy cerca de la frontera con otro país llamado Tanzania. Ese es el lugar. Como les comentaba, nosotros llegamos hace algunos años atrás a hacer relaciones con las personas, y empezamos a formar, a través del tiempo de relaciones y de evangelismo, empezamos a formar pequeñas iglesias en casa que más o menos tienen la apariencia que ustedes ven en la foto. Son pequeños grupos donde estudiamos la palabra de Dios basado en una metodología oral, porque la mayoría de las personas no sabe leer ni escribir, y en sí el idioma yao no tiene escritura originalmente. Eh, Hay trabajo con mujeres, eh, obviamente con varones. Eh, Hemos estado formando un equipo de liderazgo local, un grupo de personas que está siguiendo al Señor, y que ya con los años lo hemos estado entrenando como maestros de la palabra, dentro de la manera que ellos aprenden y enseñan. Eh, Como obviamente han tomado posiciones de liderazgo en los pequeños grupos, y también han comenzado ellos mismos nuevos grupos en otras zonas donde nosotros estamos llegando a través de estos hermanos que han estado más tiempo con nosotros y que han dado fruto y han mostrado fidelidad al Señor. También tenemos una escuela preescolar que funciona para algunos niños de allá de la localidad, donde les enseñamos el portugués, que es el idioma oficial del país, y las escuelas primarias de gobierno son en portugués. Entonces esto le da una oportunidad a los niños de estudiar de esas comunidades. Eh, Hemos podido, por la gracia de Dios, también trabajar con el área de salud y levantar un centro de salud que
funcionamos también en alianza con el gobierno local de Mozambique y que estamos, que ha abierto muchas puertas también al Evangelio. Hay algunas imágenes del centro de salud y algunos talleres también para enseñar oficios a jóvenes que tienen que ver con enseñar carpintería, electricidad, albañilería básica, y en el fondo todo lo hemos hecho de manera muy simple, y hay una foto. Ese es Eric, que es el otro misionero. Somos dos familias chilenas que trabajamos en esa localidad. Bueno, eso en resumidas cuentas y muy brevemente una pincelada de lo que nosotros hacemos junto a otras cosas más. Y bueno, en esta oportunidad de día domingo quiero compartirles una palabra que nos ha inspirado, nos ha orientado, nos ha dado directrices, en el fondo desde que comenzamos hasta estos días. Y que yo creo que es aplicable no solamente en las misiones transculturales o en los pueblos no alcanzados, como se llama, sino que en cada ministerio que el Señor nos manda a desarrollar o donde Él nos coloca para servirlo. Creo que es una palabra donde hay mucho provecho que podemos tomar para nuestras vidas. Entonces los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 10. Y en la medida que también vamos a ir compartiendo la palabra, les voy a ir contando algunos testimonios de nuestra experiencia también allá en África, para que se puedan acercar un poquito también a cómo es el trabajo allá y cuáles son las dificultades que enfrentamos y cómo el Señor ha estado también llevando la obra en estos casi 10 años. Bueno, leamos del versículo 1. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces, vemos que estaba Jesús, ¿no es cierto? Y con sus seguidores, con sus discípulos, y un grupo de seguidores, unos 70, no se vuelven a mencionar estos 70, pero el Señor los envía de dos en dos delante de él, dice, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. El Señor les encomienda una misión, le dice: miren, ustedes tienen que ir, y no vayan solos, vayan de dos en dos, aunque nos habla un poco del equipo, lo importante que es trabajar en equipo en todo lo que el Señor nos encomienda. A veces cuando estamos solos no tenemos nadie que cuando nos estamos desviando nos diga, ¿no es cierto?, o nos ayude, o cuando escuchamos al Señor a veces podemos llevarnos por nuestras propias ideas, pero cuando somos un equipo podemos compartir esto, ponerlo ¿cómo decirlo?, en la mesa, consultar al Señor, al Espíritu Santo, y siempre yo creo que no andar solos es un principio importante en el servicio al Señor. Creo que nos cuida y también hace que nuestro trabajo sea más fructífero. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. El Señor decía que los mandó al lugar donde Él había de ir. O sea, el Señor también, no eran ellos solamente que iban a ir, sino el Señor iba tras ellos, y eso es algo muy importante de tomar, que el fondo, el que va a hacer la obra del Señor. Nosotros preparamos el camino, nosotros trabajamos la tierra, pero el que hace la obra en los corazones es el Señor. Nosotros vamos preparando el camino para que el Señor venga a hacer la transformación. No somos nosotros el que va a hacer el gran trabajo. Como dice, ¿no es cierto?, también Pablo, que uno siembra, ¿no es cierto?, el otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor, y eso lo tenemos que tener muy en claro, la dependencia del Señor. A veces confiamos mucho en nuestras capacidades o queremos tener todo bajo control y perdemos de vista que en el fondo es el Señor el que hace la obra. Nosotros le obedecemos, le escuchamos, hacemos lo que Él nos manda, pero Él ha de ir tras nosotros haciendo la obra que Él nos encomienda. En el versículo 2 Él dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
él levanta la vista de estos seguidores, les dice, miren, salgan un poco de ustedes mismos. Yo lo tomo así, miren, levanten su vista, la mies es mucha y los obreros son pocos. A veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en qué sé yo, las cosas que enfrentamos el día a día, la rutina, los conflictos que podemos tener, los problemas en el trabajo y una serie de dificultades que enfrentamos y estamos tan ensimismados en nosotros mismos y nos vemos tanto a nosotros que esos problemas aún se ven más grandes de lo que realmente son. Y el Señor hace, y creo que quiere hacer con nosotros y también hace con estos hermanos que estaban aquí, estos seguidores, estos discípulos, diciéndoles, miren, vean la mies es mucha, o sea, hay mucho que hacer. Y yo creo que todos los que hemos trabajado en el ministerio, donde sea, y como sea, nos hemos dado cuenta que la mies realmente es mucha. Siempre hay mucho trabajo por hacer y cuando iniciamos algo, o el Señor, o emprendemos alguna cosa que el Señor nos está direccionando, nos vamos dando cuenta de que en verdad hay mucho trabajo que hacer, que podríamos hacer mucho más. Pero ¿por qué no logramos hacer mucho más de lo que realmente nos gustaría? Muchas veces es por este otro motivo, los obreros son pocos. A veces nos damos cuenta que nos faltan manos, que nos gustaría hacer más, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nos faltan. Nosotros allá en Mozambique oramos mucho por esto, por más obreros. Hemos estado, gracias al Señor, levantando obreros o gente local, y con la gente local que hemos estado preparando hemos llevado la obra adelante, y creo que es el camino también. Pero también nos encantaría tener más obreros, y yo creo que cada ministerio o cada misionero o persona que trabaja donde sea siempre está con esa inquietud de necesitamos más obreros, obviamente obreros que vengan a servir, que vengan con un corazón dispuesto y que sean un aporte, no porque seamos perfectos, porque todos tenemos un montón de, ¿no es cierto?, podríamos decir de pifias o de cosas que tenemos que ir mejorando con el Señor, pero que estemos dispuestos a servir al Señor. Entonces dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y esto es una oración que nosotros deberíamos continuamente estar haciendo. Si levantamos la vista ya en nuestro país, ¿no es cierto? Vemos que hay tanta necesidad. Si levantamos la vista, por ejemplo, a las naciones, a la ventana 1040, a los lugares donde los pueblos no han sido todavía alcanzados, donde la iglesia cristiana es muy pequeña, los obreros son realmente pocos y uno a veces se siente con una necesidad abismante para tener más personas que puedan llevar la palabra del Señor o ser testimonio del Señor. Entonces él le dice, rogad al Señor de la mies. Y en esta oración debería ser de continuo en nosotros, el rogar al Señor por más obreros para su mies. Pero no solamente se queda ahí, en el versículo 3 el Señor dice, id. Y ese id implica, o como yo lo veo, ¿no es cierto?, es una proactividad. Es algo que el Señor nos está diciendo, levántense de donde están sentados. Es como, salgan de su espacio, hagan algo. En el fondo, vayan. Y eso implica que tenemos que ser proactivos en la obra del Señor. ¿Cuál es lo contrario de ir? ¿Cuál es lo contrario de ir? Es esperar. Esperar es lo contrario. Y yo entiendo que hay muchas veces en nuestra vida que el Señor nos manda y nos llama a esperar en Él. Pero la tónica debería ser el ir. La tónica debería ser el ser proactivo, el hacer algo por el Señor. Yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, yo estudié kinesiología y cuando yo no vengo de familia cristiana, me convertí a los 20 años estando en la universidad y tuve un tiempo muy lindo con el Señor. Me acuerdo en la iglesia que todavía es la iglesia que participo, siempre era muy activo en el grupo de jóvenes, siempre hacíamos muchas cosas. Y una vez que salí de la universidad, me tocó la oportunidad de ir a estudiar un postítulo a Barcelona, volví a Chile y estaba todavía estudiando otra parte que tenía que hacer aquí en Chile, encontré trabajo y comencé un pequeño emprendimiento y tenía tanto trabajo, tanto estudio, tanta cosa que estaba haciendo que realmente de a poquito fui enfriando mi corazón y
y empecé a dejar de buscar al Señor, a dejar de orar y a dejar también de compartir y de servir en la iglesia porque no me daba el tiempo realmente. Hasta que en un momento el Señor, por esas cosas de la vida, tuve un problema súper grande en un pequeño negocio que había empezado con mi papá. Y ahí yo buscando la dirección del Señor para poder salir de este problema, vino una palabra a mi vida que penetró muy fuerte en mi corazón, que es aquella palabra que la voy a parafrasear, que dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, más eh, procuren los tesoros del cielo, ¿no es cierto? Y donde no hay polilla, no hay orín, y después dice al final una palabrita que dice, o una frase que el Señor manifiesta que dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y, y esa palabra en ese momento en mi vida fue muy, muy potente porque me llevó a cuestionarme dónde estaba mi tesoro o qué es lo que yo estaba tratando de alcanzar en mi vida, hacia dónde estaba apuntando mi vida. Y me di cuenta que entre, entre mi compañero de universidad o mi amigo o mi compañero de colegio que no era cristiano, en relación conmigo que era cristiano, el proyecto de vida que teníamos era tan similar, casi estábamos apuntando a lo mismo, con la diferencia que yo oraba al Señor para que me ayudara a conseguirlo. Y los demás confiaban más en sus propias fuerzas, pero lo que queríamos conseguir en el fondo, éxito profesional, cierta estabilidad y muchas cosas que son normales que buscamos, eh, era básicamente lo mismo. Entonces ahí fue lo que yo me cuestioné, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en ese momento me di cuenta, en verdad estoy atesorando estas cosas del mundo que no valen la pena, que son necesarias, claro que son necesarias para vivir, pero no entregar toda mi vida y todo mi corazón y todo mi esfuerzo y todo mi tiempo y todo a estas cosas, estoy perdiendo o malgastando mi vida. Y, y en ese momento y en esa reflexión, en esa introspección quizá y búsqueda del Señor nuevamente fue que en el disponerme nuevamente a servirlo, a recuperar ese, podríamos decir, ese primer amor que había tenido en el tiempo de universidad, fue que el Señor me empezó a direccionar hacia las naciones menos alcanzadas. Este es mi testimonio personal, no necesariamente va a ser para todos, pero a través de esto el Señor me hizo levantar la vista hacia la mies y, y empezar a orar de cómo poder llegar y cómo poder servirlo. Bueno, el camino no fue largo para llegar donde estamos ahora, pero la disposición del corazón es lo que les comentaba ahora y en el estar dispuesto a ir, el estar dispuesto a ser proactivo, el buscar al Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo tú quieres que te sirva, Señor? Porque tampoco se trata de uno servirlo a nuestra manera o servirlo con nuestras buenas intenciones, porque probablemente también en eso puedo llegar a fracasar en la obra, con muy buen intencionado que yo sea, si no estoy siguiendo lo que el Señor me pide por fe, que puedo llegar a tener una serie de dificultades. Y en esto lo digo porque tenemos que habituar o trabajar nuestro oído para escuchar lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Es decir, en mi caso fue África. Y yo lo fui, el Señor me fue guiando muy claramente hacia que Él me estaba llamando a las misiones. Pero en tu caso, o en el caso de otros, puede ser otras maneras que el Señor quiere que le sirvamos. Y la disposición de nuestro corazón es lo importante, el estar dispuesto a decir, sí, Señor, en verdad mi vida es tuya, mi vida está en tus manos. No quiero malgastar mi tiempo y mi vida en las cosas de este mundo, lo entrego para ti. Y el Señor direccionándonos a lo que Él quiere en nuestras vidas. Y recordando que la fe viene por el oír. Entonces, si nosotros damos una respuesta en fe, primero tenemos que escuchar lo que el Señor quiere. No basta solo con nuestras intenciones, es trabajar nuestros oídos espirituales y que el Señor nos direccione, no
nos dé la orden, como le dio a estos 70, vayan, es algo muy claro, y ellos se dispusieron a ir, pero primero viene la instrucción del Señor, que puede ser diferente para cada uno de nosotros, pero la disposición del corazón debe ser la misma, y en esta proactividad de ir, estar dispuesto, ¿sí?, a buscar qué es lo que el Señor quiere, dónde el Señor me quiere sirviendo, qué es lo que Él quiere que yo haga en mi vida, ser proactivo, no solamente esperar a que las cosas sucedan. Y luego le dice, id, pero he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Y en este sentido, el Señor también nunca les vendió el cuento, por decirlo así, nunca les vendió la pomada, Él les dijo a lo que iban. Y todos nosotros sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción, pero debemos confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Creer en Él. No va a ser fácil probablemente, vamos a enfrentar dificultades. Siempre viene a mi mente cuando hablo esto cuando el Señor les dice a los discípulos, vayan y crucen al otro lado, yo los voy vamos y crucemos al otro lado del lago, y ellos se suben a la barca y empieza la tormenta, ¿no es cierto? Y uno dice, pero si fue el mismo Señor que dijo que cruzaran, ¿por qué empieza estas dificultades? ¿Por qué empieza esta tormenta en el medio del camino? Y es parte también del plan de Dios. Y confiar que el Señor está con nosotros. Entonces, en nuestra vida, y yo le mostré fotos después de 10 años, ¿no es cierto?, de lo que ha ido desarrollando el ministerio que tenemos allá en Mecula, en el norte de Mozambique, en esta zona. Hemos enfrentado una serie de dificultades. A veces hemos querido agarrar nuestras maletas y mandarnos a cambiar. Ahí nos hemos tenido que sostener los unos a los otros a veces. Han habido problemas familiares, problemas de equipo, problemas con la comunidad, sobre todo en un primer momento. Ahí son musulmanes también. Entonces, los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron, han sufrido una serie de dificultades. Les comento, nosotros, ahí voy para contar un poco de testimonio de allá. Cuando nosotros llegamos allá, vivíamos en carpas el primer tiempo, porque era una zona donde no había nada. No es que yo voy a llegar a arrendar una casa, porque la gente vive en choza. Y nosotros llegamos a esta zona. Yo primero empecé a trabajar en una zona similar a unos 400 kilómetros de ahí, y estaba con otro equipo, trabajé unos 3 años con ellos, y de ahí el Señor nos movió a Mecula, que era una zona donde no había, alrededor de 300 kilómetros a la redonda, no habían cristianos, no habían misioneros, no habían iglesia nativa. Entonces siempre orábamos por este lugar, y hasta que en un momento mi esposa fue la que dijo, Sergio, vámonos nosotros para allá. ¿Por qué no nos vamos nosotros? Había una misionera holandesa que también siempre oraba por ese lugar y quería formar un equipo, pero nadie se iba con ella. Entonces la Cata fue la que nos dijo, Sergio, vámonos nosotros. Y yo estaba súper bien en Itepela, en ese otro lugar. Ya llevábamos 3 años ahí, estábamos bien, y el Señor nos movió a vivir en carpa. Quizás les puedo compartir un poquito de esto también, como a modo de testimonio, porque y finalmente este primer equipo que ustedes ven ahí, estoy con mi señora, más esta otra familia chilena que también se sumó, un matrimonio mozambicano, y Ánica, que era la holandesa, esa señora que ven en la foto. Nos fuimos a este lugar y no había nada, entonces vivíamos así. Básicamente esa era donde nosotros vivíamos. La carpa verde era la habitación, y la otra para nosotros era como el living comedor, que teníamos nuestras cosas guardadas, y cocinábamos fuera con leña, y el baño lo dejo a su imaginación. Y vivíamos así, fue un tiempo tan lindo, y ahora lo veo de lejos porque comíamos juntos, todas las familias, cocinábamos ahí con leña, teníamos olla común, estaban las chicas, también. Nosotros no teníamos hijos en ese tiempo con Cata, pero el Eric con Priscila, nuestros colegas, andaban con sus 2 niñitas. Entonces las chicas súper también, ellas también misioneras, porque yo siempre hablé con ellos, si las niñas no tienen el llamado, mejor no se vengan, porque ellas ya son un poco mayores. Entonces, pero las niñas muy dispuestas. Y de a poco fuimos construyendo nuestra casa, y pasaron tiempo, ya más o menos 1 año y medio después pudimos
construir esta casa que ustedes ven, y también los otros chicos tienen es nuestra casa hasta el día de hoy. Pero en todo este tiempo había muchas dificultades, qué sé yo, pues uno salía de la carpa con cuidado porque podían pasar las serpientes, y había cosas así, pero también nosotros estábamos dedicados a conocer más la comunidad, porque la gente empezó a decir, oye, ¿y esta gente a qué viene para acá estos blancos? Porque ahí no había ni un blanco que viviera. Entonces decía ellos, no, algunos decían, estos son los que profanan las tumbas, entonces se llevan los huesos y los venden en sus países para hacer hechicería, y ¿cómo se llama? Ese cagüín empezó a correr súper fuerte, entonces la gente era como desconfiado con nosotros. Y ganarnos la comunidad fue una cosa difícil. Y recuerdo que la primera persona que nosotros tuvimos contacto fue un hombre mayor, y creo que voy a hablar de él un poquito más adelante, pero lo que yo quería decirles es, yo los envío como corderos en medio de lobos. Siempre van a haber dificultades. Quizás para uno van a ser de un tipo, para otros van a ser de otro tipo, y esas dificultades no nos pueden limitar, o no nos pueden trabar o frenar el llamado que el Señor nos ha dado. Porque cuando nos disponemos a ir, ya debemos saber de antemano que vamos a enfrentar dificultades. Es así, es así. Entonces, el sentido es cómo traspasar esas dificultades con el Señor. Porque cuando el Señor nos ha mandado a algún lugar, Él va con nosotros. Y Él nos va a mostrar la manera y la salida de enfrentar estas dificultades. Sigamos con el versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. A nadie saludéis por el camino. El Señor los está llevando, esto es interesante, a este grupito le está diciendo, mira, ¿saben qué? No lleven la bolsa. ¿Saben lo que era la bolsa en ese tiempo? Era la billetera, era donde guardaban las monedas. Ellos guardaban la moneda en esta bolsita que se amarraban aquí en la cintura, y esa era la bolsa. Entonces cuando dicen no lleven bolsa, no era una bolsa de las que vamos a comprar al supermercado, sino que se refiere a la billetera. Y no lleven dinero en el fondo. No lleven alforja. ¿Sabes lo que era la alforja? La alforja era un tipo de mochila, de equipaje que se pone en los animales, y que tiene dos cargas, una a cada lado, y se van poniendo las provisiones en esta alforja. O también se puede colgar en el hombro, pero donde se llevan en fondo las provisiones. Entonces le está diciendo, no lleven dinero, no lleven provisiones, ni calzado. Chuta, esta es la parte que más me cuesta a mí, porque andar a pies pelados duele harto. Mi hijo que ha crecido en Mozambique, es seco para andar a pata pelada. No sé cómo lo hace, pero anda por las piedras, por todos lados, y no le duelen los pies. Yo todavía siempre he ocupado por lo menos una charlita. Y dice, y a nadie saludéis por el camino. Pero antes eso, el Señor lo está mandando a depender de Él. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Dependan de mí, no lleven dinero. Aprendan a depender de mí. Apréndanlo. Deben aprenderlo, que yo soy el Dios proveedor. Yo soy Jehová Jireh. Yo voy con ustedes, yo les proveo. A veces todo ¿cómo se llama? La modernidad o lo que nosotros vivimos nos nubla que el Señor es realmente nuestro proveedor. Y hemos perdido la experiencia de conocer a Dios como el proveedor. Yo en mi vida nunca lo conocí como el proveedor, para ser bien sincero, hasta que empecé a tomar estos pasos de fe. Porque recuerdo que cuando yo me dispuse a ser misionero y ya me fui a hacer una preparación y luego a salir, mi familia, que no era cristiana en ese tiempo, gracias a Dios, ahora mis padres ya lo son, mi papá me decía, oye, pero tú estás loco, me dijo, ¿y de qué vaya a vivir? Esa era la primera preocupación de mi papá, ¿de qué vaya a vivir? Yo la verdad que era más joven y decía, no, el Señor me va a proveer, Él de alguna manera, pero igual en el fondo de mi corazón tenía esa duda. ¿De qué viviré realmente? ¿Será que me dará para vivir? Y siempre había pero bueno, mi mamá por otro lado decía, no, ¿cómo te vas a ir? Te van a comer, te vas a morir. Esa era la preocupación de mi mamá. De mi papá era, ¿de qué vas a vivir? Para que vean un poco la diferencia entre el papá y la mamá. Pero en todo había que haber una dependencia del Señor, aprender a depender del Señor. Y en este sentido también hemos experimentado enfermedades. Mi esposa estuvo un tiempo muy enferma y nosotros vivimos, para que se hagan una idea, a 10 horas, entre 9 y 10 horas de la ciudad más cercana. Y esa ciudad más cercana, en el fondo, sería como un pequeño pueblito aquí en Chile.
donde hay solo un pequeño hospital y público y nada más, y de una calidad, yo siempre le digo, quizás por nada del mundo me gustaría entrar en ese hospital, porque realmente son verdaderamente atroces. A mi peor enemigo quizás le daría que, no, ni siquiera, porque el Señor nos manda a amar a los enemigos, pero es realmente y hemos tenido que depender del Señor en la salud, hasta en eso. Entonces, siempre el Señor ha sido fiel con nosotros hasta ahora, aunque sabemos que si tenemos que enfrentar dificultades en salud, bueno, también el Señor nos puede llevar a un valle de sombra, y eso puede ser y puede suceder en toda nuestra vida, no solamente porque viva en África, puede pasar acá, en Chile también. Cualquiera puede pasar por enfermedades o tribulaciones fuertes en el área de salud. Entonces, tener miedo o pensar que allá solamente me van a ocurrir cosas o tragedias, no es así. Las tragedias son parte de la vida y nos pasan en general. Cómo las enfrentamos en el Señor es el asunto. Entonces, depender de Dios, depender de Él. El Señor llevó a este grupo a depender de Él. ¿Y saben qué? En el mismo Lucas, pero ya casi al final del libro, en el capítulo 22, tal vez ustedes lo pueden buscar, en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 35, creo que el 35, a ver. Sí, les dice así el Señor, le hace una pregunta a los discípulos. Y les recuerda este tiempo que estamos hablando, este envío del que estamos hablando, y les dice en el versículo 35, dice, y a ellos dijo, cuando los envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Esa fue la pregunta del Señor. ¿Y qué respondieron los discípulos? Versículo 36. No, en el mismo. Dice, ellos dijeron nada. ¿Les faltó algo? Pregunta el Señor. Ellos dijeron nada. No les faltó nada. Cuando los envió sin bolsa, sin calzado, sin alforja. Entonces en el 36 le dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Señor les dice, ahora que ya aprendieron que yo les proveo, ahora que ya aprendieron que pueden confiar en mí absolutamente, bueno, ahora tomen su billetera, si no tienen espada, cómprense una espada para su seguridad, tomen su alforja, sus provisiones, hagan sus planes, ahora hagan sus planes de estabilidad, coticen en la AFP, tengan cuentas de ahorro, no sé, lo que sea, háganlo, pero sepan, ya aprendieron que el que provee y al que deben confiar es conmigo. Cuando estas cosas fallen, no podemos olvidar que el Señor está por sobre esas cosas y de quién dependemos es de Él. Y eso también el Señor nos ha hecho experimentar a nosotros. La verdad que con la Cata no teníamos mucho apoyo en un principio, pero con los años el Señor nos ha ido como llevando a mucho mayor estabilidad. De por sí ya tenemos casa, lo que es maravilloso, ¿no es cierto? Y también financieramente tenemos más estabilidad que en un comienzo. Pero nunca olvidamos los primeros tiempos, de cómo el Señor nos llevó quizás a tomar pasos de fe, de riesgo y a creerle a Él. Y Él nunca nos defraudó. Entonces, esto es muy importante para nuestra vida porque no nos va a limitar a tomar decisiones. En un futuro el Señor nuevamente nos pide dar pasos de fe, salir un poco del piso firme y entrar un poco en la inestabilidad, porque cuando el Señor nos pide, Él va con nosotros. Ahora también Él les dice, ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y ahí yo decía, pucha, el Señor, ¿cómo va a decir que no saluden a nadie en el camino? ¿Cómo tan mal educado? Si aparece una persona, ¿cómo no la van a saludar? Entonces, en esto me doy cuenta de que no se trata de eso, y donde lo aprendí fue allá en África. ¿Saben por qué? Porque cuando recién llegué a África me llamaba la atención que yo iba caminando, yo partí trabajando en ese lugar donde estaba también en un proyecto de salud, en el primer lugar donde trabajé, ITP la se llamaba, y yo caminaba desde la pequeña casita, que era una casita pequeña de barro y paja que vivía,
caminaba hacia este puesto, este centro de salud donde yo servía. Y eran más o menos unos 2 kilómetros que tenía que caminar diario. Y siempre que pasaba por ahí, iban las mujeres con la balde en la cabeza, con el maíz en la cabeza, con la leña, o iba el hombre con la bicicleta cargada y ahí da pena. Pero siempre que yo pasaba, ellos paraban. Y empezaban, dime si y quiere decir como, ¿cómo amaneció? Dime si ¿cuál es tú? Uno tiene que responder, amanecí, ¿cómo amaneció usted? Yo, bastante, muy bien, gracias. Guaulacua, ¿a dónde va? Guaulacua, patala, voy al hospital, Currever, a trabajar, qué bien. Agutoche la Cuapi, ¿viene de dónde? Agutoche la Cuñumba, vengo de mi casa, asante, Alacua, Guaulacua, ¿usted a dónde va? Y así se hace todo un saludo que, oye, uno se demora como 5 o 10 minutos solo en el saludo, po. Asante, pa' acá, pa' cuya, barri, y después camina unos 5 pasos más, viene otra persona, po. Y de nuevo, Leudi, y todo el cuento, y yo al principio yo hacía así, pero eso es mala educación para ellos, porque el saludo es algo que tiene que tiene toda esta cosa de preocuparte, de cómo está, uno esto lo hace con los conocidos, pero no con cualquier persona, pero ellos lo hacen en general. A menos que uno esté apurado. Si uno está apurado, uno se la puede sacar y hay una forma protocolar de sacarse. Entonces cuando ellos dicen, Ademui Seudi, Ademui Seune tu cupita, tú le dices como, voy pasando, voy deprisa, asante, barri. Y acá, y no hay que hacer toda esta ceremonia de saludo. Entonces, en el fondo, uno hace esto cuando va apurado. Y en este sentido entendí esta palabra. El Señor lo que le está explicando a los discípulos es, no se distraigan en el camino, no pierdan el tiempo en el camino. A veces cuando el Señor nos manda algo, cuando el Señor nos pide que vayamos o hagamos algo, a veces empezamos a enfrentar la dificultad, no sé qué, o hay cosas que nos distraen en el camino, hay cosas por lo que íbamos para allá, pero nos desviamos, dimos una curvita por aquí, dimos una por allá, y al final nunca llegamos donde el Señor realmente nos está pidiendo que hagamos. Y en este sentido, he escuchado también muchas personas que me han dicho alguna vez cuando he tenido que predicar o compartir de misiones o enseñar de misiones, que a mí las veces que puedo y estoy en Chile, como ahora que estoy en Chile trato de hacerlo, me han dicho, pucha, yo también tenía un llamado como el tuyo cuando era joven, pero bueno, después pasaron estas cosas en mi vida y al final nunca lo pude concretar. Y ahí siempre está mi pregunta, ¿no es cierto? Ahí, uno toma decisiones en la vida y el Señor te va respaldando tus decisiones, pero hay cosas que nos desvían del propósito del Señor. Entonces, en eso, cuando aquí el Señor dice, nadie saludéis por el camino, donde el Señor les ha dicho que vayan, no se distraigan, vayan hacia allá, créanle al Señor, Él va con usted. Bueno, sigue el versículo 5 y dice, en cualquier casa donde entren, primeramente decid, paz sea esta casa. Y en este sentido yo no creo que esto sea que vamos a llegar a las casas, ¿no es cierto?, que el Señor diga que los discípulos llegan y esto suena como algo muy místico, ¿no es cierto?, así como, paz sea esta casa, la paz sea con ustedes. Pero la verdad es que paz sea esta casa es el saludo más común en Medio Oriente, ¿no es cierto? Los judíos hasta el día de hoy se saludan con shalom, los árabes como salam aleikum, es la manera de saludar habitual, ¿no es cierto? Yo creo que el Señor le está diciendo, miren, vayan en paz y saluden a las personas, hagan relaciones con las personas. En el versículo 6 dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. Entonces voy a repetir el versículo 5 y el 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En el fondo, yo lo voy a traducir al chileno, puede ser que me equivoque, pero quizás si Jesús hubiese sido chileno lo hubiese dicho así. Donde vayan en buena onda. Y si ahí alguien lo recibe en buena onda, bueno, la buena onda de ustedes también va a quedar sobre ellos. Y si no, bueno, se quedará con usted. En el fondo es ir en paz, es ir en
en este sentido, como con personas que de una manera cercana, ¿no es cierto? Saludar cordialmente y conocer a las personas en paz. Y ahí yo les quería comentar y les voy a mostrar una foto. De un hombre. Para que este hombre se llama Alin Coco, o se llamaba porque ya falleció. Cuando nosotros llegamos a esta zona de Mecula, y como les decía, habían tantos rumores sobre nosotros, la gente nos miraba con desconfianza, tuvimos que empezar, bueno, a sobrevivir ahí, y cómo empezamos a conocer a la gente, la empezamos a conocer porque teníamos que ir al mercado a comprar algo de los productos locales ahí, para cocinar, para comer. Necesitábamos también, empezamos a construir nuestras casas, entonces también necesitábamos gente que nos ayudara. Imagínense ahí donde no había electricidad, nada, buscar mujeres para que nos ayudara a cargar el agua, sacar arena de los ríos y transportarla, a pedirle a personas que nos hicieran ladrillo, y todo un cuento que uno empieza a relacionarse con la gente básicamente por sobrevivir de una manera natural. Pero en general toda la gente nos mantenía un poquito a la distancia y era más hasta que llegamos donde este señor que se llama Alin Coco. Él tejía o confeccionaba estas esteras, como las que ven ahí, que son unas carpetas que se colocan en el suelo, están hechas de palma. Entonces ellos las van entretejiendo y van haciendo estas esterillas para sentarse en el suelo donde la gente se sienta a comer, coloca sus platos. Y nosotros también comíamos en el suelo en el primer tiempo. Ahora ya tenemos, nosotros en mi casa tengo una mesa con sillas, todo, pero en el primer tiempo que vivíamos en carpa también comíamos así, y necesitamos comprar. Entonces conocimos a este caballero que las hacía, pero nos llamó la atención el tiro este caballero, porque este caballero tenía Parkinson. Imagínense, con un temblor súper marcado, aún así conseguía hacer estas esterillas artesanales. Y él nos empezó a hacer preguntas a nosotros. Él se interesó por nosotros. Y esto era una cosa muy importante. Él fue nuestro hijo o nuestra persona de paz, que habla aquí la Biblia. Él fue el que nos abrió la comunidad, fue la primera persona que se interesó en hacer una amistad con nosotros realmente, que quería escuchar de nuestra historia, quería escuchar de dónde veníamos, quería saber a qué íbamos. Y hasta que un momento, y empezamos a visitarlo continuamente, hasta que en un momento él nos dijo: oigan, ustedes que conocen la Biblia, conocen el libro, porque para ellos los cristianos somos gente del libro, ¿por qué no me hablan de los profetas de la Biblia? Porque nosotros aquí en la mezquita no entendemos nada, porque todo es en árabe y aquí nadie habla árabe. Ni el mismo Cheje, que es el líder de la mezquita, entiende lo que lee, porque todo es en árabe y no entendemos bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentan la historia de los profetas? Y le dije: claro que sí. Empezamos entonces a contar la historia, y con esto les quiero decir que casi todos los profetas de la Biblia, o los patriarcas, digamos, los personajes que aparecen en el Pentateuco y hacia adelante, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, también están en el Corán, muchos de ellos. Entonces, empezamos a contar las historias de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, que ellos conocían a todos estos personajes, pero les interesaba mucho oír la historia. Y así, este caballero, después un sobrino, empezó a escuchar las historias, empezó: oye, aquí están contando las historias, vengan a escuchar esta historia. Y así se formó este grupito que ustedes ven, esas fotos de ese tiempo. Nos sentábamos en la casa de Alin Coco ahí, y llegaban todos estas jóvenes, algunos mayores, a escuchar esta historia, y íbamos como 2 veces a la semana a contar historia, y después ellos nos dijeron: vengan 3 veces. Nosotros ni siquiera ya no podíamos porque estábamos haciendo otras cosas. Entonces, pero ellos, para mostrar el interés, y fue súper bien hasta que llegamos a la historia de Jesús. Cuando contamos la vida de Jesús, que la contamos en cuatro partes, todos estaban muy expectantes, y realmente fue un tiempo muy conmovedor. Pero bastó terminar la historia de Jesús para que los líderes de las mezquitas ya comenzaran a
Y en todo esto ya había pasado unos 2 meses o 3 meses que estábamos contando historias hasta llegar a Jesús, no fue así de inmediato. Había pasado tiempo y empezaron las amenazas terribles de que si los que siguen escuchando eso van a ser cristianos y son considerados como perros, van a morir, nadie los van a enterrar y así cosas. No que ellos los iban a matar, pero como expulsándolos de la familia, dejándolos como aparte de la sociedad. Y así no quedó nadie más que un grupito, que fueron más que 2 jóvenes simplemente. Estos 2 jóvenes fueron los únicos que quisieron seguir escuchando la historia de Jesús y que aceptaron al Señor en su corazón, fueron los primeros. Los demás todos salieron, nadie más siguió escuchando historia, pero con ellos los pudimos conducir a Cristo. Y yo no estaba muy seguro de bautizarlos porque había generado tanto revuelo el tema con los musulmanes en esa comunidad de ellos, que ahora bautizar y peor, bautizar a jóvenes, me parecía que podía ser algo aún peor por el hecho de que son jóvenes. Eran el Eliseo, el de polera negra, tenía 16 años en ese tiempo. Pero ellos fueron muy insistentes de que los bautizáramos. Y yo les dije, ya, los vamos a hacer, pero los vamos a hacer en secreto. Y fuimos a ese lugar, a ese pantano, a bautizarlos, pero obviamente lo que siempre hay en África son niños. Hay muchos niños, y los niños vieron que andábamos metiéndonos para allá y fueron a curiosear qué estábamos haciendo. Y ahí habían plantaciones de arroz alrededor, y empezaron a decir, oye, hay unos blancos que se fueron para allá, ¿y qué fueron a hacer? Y al final no pudimos hacerla tan piola, y llegó gente ahí. Y llegó a ese lugar un grupo de personas, y finalmente yo expliqué lo que íbamos a hacer, y luego un hombre tomó la palabra, que es el tío de Eliseo, y le dijo, si tú te bautizas, tú quedas fuera de nuestra familia, yo no te quiero ver más en mi vida, y todo el asunto, si sigue ese camino, todo lo que se puedan imaginar. Y él dijo, mire, tío, yo le tengo más miedo a Dios que a los hombres, y yo creo en Jesús. Y él entró al agua y nos llamó y nos dijo, vengan y bautícenme. Y lo bautizamos. Y después bautizamos al Guaras. Y cuando salieron del agua, el tío de Eliseo, que lo había amenazado, le dijo, te felicito porque fuiste valiente, igual no te quiero ver más en mi vida, pero te felicito, sigue tu camino y no vuelvas atrás. Pero luego vivieron una persecución tremenda a estos jóvenes. Al Guaras le sacaron la mugre, le pegaron, pero hasta lo que se puedan imaginar. Y el Eliseo le quitaron, los hermanos lo rechazaron, los tíos, porque ahí es más importante los tíos que el padre por la cultura, pero no tengo tiempo para comentarles eso. Pero Eliseo perseveró. Guaras, lamentablemente, después de un tiempo no pudo perseverar. Y Eliseo ahora, después de varios años, ya debe tener unos 25 años probablemente, no, un poco menos, 23 años, es un gran líder, un hombre que Dios lo ocupa tremendamente, y muchos han llegado a la fe por medio de él, de este joven que se bautizó a los 16 años y que el Señor lo llevó y lo tocó, y nosotros estuvimos ahí para conducirlo a la fe. Y de ahí se empezó a formar la iglesia. No les puedo contar todo, los pequeños grupos, hubieron les voy a contar un testimonio, ya un milagro, porque son tantos que pasó. Este hombre de camisa hawaiana que ven en la foto, él también estuvo participando en todos esos estudios cronológicos del Antiguo Testamento, y en un momento él dice a Eliseo, le dice, oye, yo también quiero aprender más de Jesús. ¿Y tú cómo lo has hecho? Y dijo, no, si nos juntamos, ¿por qué no vienes? No tengas miedo. Y él empezó también a ir de a poquito a estudiar con nosotros. Y él un día nos dijo, yo también me quiero bautizar, pero no ahora, porque no es que tenga miedo. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo junto con mi esposa, dijo él. Porque no creo que sea bueno que un hombre siga un camino y la mujer siga un camino diferente. Entonces, cuando ella también crea, nos vamos a bautizar. Yo le digo, pero ¿por qué no la traes acá a estudiar? Le puedo presentar a mi esposa, ella quizás pueden hacerse amistades, mi esposa le puede enseñar de la Biblia. Y él dijo, pero es que no, porque ella está cuidando de la plantación. Entonces, era tiempo de lluvia, terminado el tiempo de lluvia donde ya el maíz o el arroz, las cosas que ellos cultivan ya están más crecidos. Entonces, ahí, ¿de qué cuidan la plantación? De los monos, que son súper ladrones los monos, se roban el choclo y se roban todo lo que uno planta, entonces hay que cuidar. Los elefantes, es súper complicado el tema de los elefantes allá porque arrasan con las plantaciones. Entonces ellos construyen unas cabañitas arriba de bambú, como tipo Baywatch,
y de ahí ellos duermen, y cuando vienen elefantes ellos tocan tambores, prenden fuego, los tratan de expulsar, y a todo esto mucha gente muere por causa de defender sus plantaciones de los elefantes. Y los monos también les tiran piedra a los monos y todo. Entonces, el tema era que si él venía al estudio, la esposa tenía que quedar cuidando la plantación. Entonces, él no podía dejar la plantación abandonada. Entonces yo le dije, mira, confía en el Señor, ora a Dios, que Él cuide tu plantación y ven con tu esposa. Y el Señor te la va a cuidar. Y él lo hizo así, creyó en la palabra que le había dicho, lo confirmó en su corazón y empezó y llevó a la esposa. Y la esposa estaba bien abierta, la verdad, al Evangelio. Fue por mucho tiempo, fue la única mujer, yo diría por unos 3 años, fue la única mujer que aceptó al Señor. Las mujeres siempre estaban mucho más reacias allá que los hombres. Pero ella fue la primera y siempre abierta desde el principio. Y hizo muy buena relación con mi esposa. Y el tema que después de, qué sé yo, un par de semanas, 3 semanas, yo le dije, ¿cómo les ha ido las veces que han venido a estudiar con nosotros? ¿Cómo les ha ido con la plantación? ¿El Señor les ha cuidado la plantación? ¿Cómo les ha ido? Y ellos dijeron, no, si nosotros ya nos fuimos de la plantación, nos fuimos a vivir a la aldea. Le dije, ¿cómo se fueron a vivir a la aldea? Sí, dijo, ¿pero quién le está cuidando la plantación entonces ahora? Y él me dijo, pero si no me dijiste tú que el Señor me iba a cuidar la plantación. Entonces yo le dije, sí, pero yo lo decía por un par de horas nomás, para cuando fuera del estudio, no para que te fuera a vivir a la aldea. Entonces, pero él dice, no, hermano, si la verdad es que desde que salimos de ahí y oramos al Señor, ningún animal ha entrado a nuestra plantación. Y es más, todos los vecinos de las otras plantaciones se han dado cuenta de que nadie está viviendo en esa plantación y que los animales no entran. Y en las otras donde ellos están, los animales entran, pero no entran a la mía. Y me están preguntando ahora qué tipo de hechicería yo le puse a mi plantación, qué tipo de medicamento enterré en la tierra para que los animales no entraran. Y yo les he dicho que solamente es que yo dejé a la plantación al cuidado de Jesús y que Jesús es el que me cuida de mi plantación. Y yo encontré el testimonio, pero impresionante. Y la verdad mi fe era tan pequeña porque yo en verdad jamás imaginé darle un consejo así, pero el Señor lo llevó a él a confiar plenamente y el Señor respaldó de una manera milagrosa esto. Y por este testimonio, otros como el que está de camisa negra, llegó también al Señor con toda su familia. Y ahí en la casa de él finalmente comenzamos la primera iglesia. ¿Por qué? Porque finalmente nos expulsaron de la casa de Alin Coco. Alin Coco fue un hombre que nos abrió la comunidad, pero fue tan presionado por los musulmanes que finalmente él nos tuvo que decir, ya no se pueden juntar más en mi casa. Y ahí fue este hombre de camisa negra, que nosotros le decimos Maradona, o le dicen Maradona, se llama Ayato. Él finalmente comenzamos el primer grupo Iglesia en su casa. Hay muchos testimonios que les puedo contar, son varios años. Esta es como es al día de hoy la iglesia en la casa de este Maradona. Y a otros grupos más que se han formado, tanto a través... Los hermanos ahora están saliendo a predicar a otros lugares. Están predicando en otros, ellos los estamos formando para que ellos alcancen aldeas más distantes. Y ellos ya están comenzando a bautizar a algunos primeros convertidos, con las mismas dificultades, pero siempre está los que el Señor los lleva también a creer. Este es el grupo de líderes que les comentaba, que hemos estado formando, que ellos ya todos tienen un grupo por lo menos, que ellos están a cargo de ese grupo de casa e iglesia. Bueno, esto era ser un hijo de paz, ¿no es cierto? Este Alin Coco fue este hijo de paz. Y en el versículo 7, y voy terminando, no se asusten, no voy a estar toda la mañana aquí, con esto voy terminando, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que los den, porque el obrero es digno de su salario. Y miren la instrucción que le da el Señor a estos seguidores, vayan en buena onda, vayan en paz, lleguen en paz, y ¿quién los reciba en paz? Bueno, aquel que los reciba en paz, quédense con él, inviertan en él, coman y beban, hacer relaciones, tan importante el hacer relaciones con los que, ojo, con los que no son cristianos, pero no para irnos por el lado de ellos, sino para llevarlos a ellos, al Señor, siempre siendo transparente de quién nosotros somos.
Y dice, inviertan, coman, beban con ellos. Que no sea solamente un interés evangelístico de que yo te quiero convertir a ti, entonces me hago amigo porque te quiero convertir. No, la amistad es genuina. La amistad tiene que ser a través del amor. Y en muchos casos sí vamos a poder compartir y en otros casos como lo que sucedió con Alincoco, que él nunca se convirtió. Pero aún así, aunque él no se convirtió, nos abrió la puerta de la comunidad. Y fue un hombre que nosotros amamos, ya está fallecido lamentablemente. Y cuando él falleció a todo esto, había una pugna porque los musulmanes decían, este era cristiano, lo tienen que enterrar los cristianos. Y nosotros tuvimos que hablar con ellos y decirles, miren, la verdad que yo encantado enterraría a Alincoco, pero él siempre manifestó que él era un musulmán, entonces, ahora si ustedes no lo van a enterrar, nosotros lo enterramos. Finalmente ellos, después de toda una revuelta, decidieron enterrarlo, porque él había abandonado la iglesia por mucho tiempo, pero ellos todavía tenían el recuerdo que él nos había abierto las puertas de su casa para comenzar el primer grupo. Y después dice, en cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan delante. Esto en algunas ocasiones es muy bueno, en otras ocasiones no es tan bueno, pero hay que aprender a comer de todo y de todo. El Señor también uno va mostrando con esto el afecto por la cultura, por la comunidad. Y dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. También nosotros hemos orado mucho por enfermos, pero no solo orar por enfermos, también pudimos levantar el centro de salud y preocuparnos de las necesidades de la gente, más allá solamente también de lo que es la predicación. Y esto también ha abierto puertas. Sanad a los enfermos que en ella haya, es preocúpate de las necesidades que tienen. Siempre la necesidad de salud es la principal y la que más afecta y angustia a las personas. Y dice, y al final dice, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esto es predicar, compartir la palabra, ¿no es cierto? Que también es lo que hemos hecho. Pero hay todo un proceso que el Señor les lleva a este grupo de 70 a hacer. Ir, confiar, comer con la gente, hacer amistades, establecer relaciones, orar por las necesidades, estar con ellos y anunciar el reino de Dios. Y lo voy a dejar la palabra hasta ahí, podía seguir después. Sigue, pero eso, el resto lo pueden ustedes seguir leyendo en casa. Y con esto decirles que el Señor siempre está instándonos a confiar en Él y a llevarnos a realizar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Estas son las cosas que Dios preparó para los que le siguen. Y a veces estamos tan inmersos en la vida cotidiana que perdemos de vista qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, cada uno en el lugar donde el Señor lo coloca, sírvalo de todo corazón. Y el Señor va a estar siempre con ustedes. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir.